Como mexicanos verdaderamente hay pocas cosas que nos causen miedo a Es un que uno auténtico trauma. Estamos acostumbrados a vivir entre leyendas de charros que se llevan tu alma en medio de la noche, brujas que se pueden transformar en animales e impuestos que no dejan de subir las cosas de precio. A la verga, Simplemente que nos acostumbramos a vivir entre el terror. Sin embargo, la televisión es otro tema. Parece que la pantalla de una televisión analógica tiene la capacidad de darle un giro siniestro a nuestra percepción de este entretenimiento. Por eso es que hay tantos recuerdos aterradores sobre programas, comerciales y noticias que impactaron en gran forma al público mexicano, incluso algunas sin tener la intención de asustar. Por eso es que hoy vamos a ese comercial, en serio, yo lo vi cuando tenía aproximadamente 5 años. La primera vez y última lo vi, en serio, sí me espantó porque de repente aparecía esta imagen. En gran forma al público mexicano. Incluso Aguanten. Esta imagen y decía que se había destraviado ella. Y de repente de la nada cambian a la imagen. Por eso es que hoy vamos a rememorar. Por esta. Pero en serio, sí te daba un miedo que te cagas, no manches. Esos momentos que dejaron una huella a los televidentes. Sí, nada más que decir, les presentamos los traumas que nos dejó la televisión mexicana. Los payasos. A ver. Los programas de Chespirito siempre se han caracterizado por ser aptos para todo público, llegando a entretener tanto a niños como adultos por su comedia blanca y situaciones desenfadadas. Simplemente Gómez Bolaños sabía cómo hacer comedia sana. Sin embargo, en ocasiones solía poner algunos elementos oscuros de los cuales no era del todo consciente, que podía asustar o perturbar al espectador. Uno de los más vivos ejemplos es el final que tenía planeado para El Chavo del Ocho, siendo que la serie concluiría con la muerte del Chavo siendo atropellado. Yo, en lo personal, recuerdo mucho este episodio. No sé, algunos dicen que es un episodio perdido, pero yo en serio sí lo alcancé a ver. Sí, en mi mente yo recuerdo que sí lo alcancé a ver, pero según algunos dicen que este episodio fue transmitido una vez y ya no salió. Si bien esto nunca se llegó a dar, gracias a pero quién sabe. Sí que logró plasmar algunas ideas raras que quería para sus programas, y una de esas fue la inclusión de un número musical, ¿Dónde está el duende? Es un capítulo perteneciente al Chapulín Colorado, transmitido en 1977, siendo que la trama principal iba de un niño el cual aseguraba ver un duende en su casa, y un doctor junto al Chapulín se encargaban de ayudarlo. Si bien la trama podía ser algo extraña, la verdad es que se trata de un capítulo inofensivo hasta cierto punto, pues en dado punto se da un pequeño número musical donde el Chapulín canta sobre lo divertido que son los payasos, siendo que Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y el resto del elenco se pintan y disfrazan como payasos, esto para poder interpretar el número musical. Si bien la canción es muy alegre y las tonterías que hacen Bolaños y Antonieta en medio del escenario dan gracia, no podemos pasar por alto lo tétrico que se ven algunos de estos actores con el maquillaje, haciendo caras enfrente de la cámara y quedándose estáticos. También debemos de decir que la iluminación del escenario no le ayuda a nada, simplemente la escena se ve bastante tétrica por este conjunto de elementos, y eso se vio reflejado en algunas quejas que obtuvo Televisa gracias a la transmisión de este episodio, pues según la teleguía. Yo en lo personal le tengo un pánico a los payasos. La verdad, yo le tengo un pánico a los payasos desde que vi la película de It, eso. Yo le agarré demasiado miedo a los payasos desde ese entonces. El mismo no se volvió a transmitir hasta 1979, y de allí en adelante fueron pocas las ocasiones donde se volvió a ver en televisión. De hecho, se volvió a rehacer este episodio en 1983, siendo que se reemplazaron los duendes por marionetas y se eliminó el número musical. Y como curioso, esta canción desató un montón de teorías allá por la década de los 2000, siendo que era la época donde todo supuestamente tenía mensajes ocultos, y si la reproduces al revés podrías escuchar mensajes satánicos, pero eso son solo teorías y cosas que se adjudicaron a raíz de ser bastante aterrador. Cortos Iñárritu. Ok, eso no lo recuerdo. La mente de Alejandro González Iñárritu es algo que nadie logra comprender, pues su ingenio y manera de expresarse siempre resalta ante las demás personas, y esto nos lo dejó ver con los cortos publicitarios, los cuales iban dirigidos para Canal 5. En estos cortos siempre nos dejó ver cosas realmente raras y que no lográbamos comprender, como si de una especie de arte abstracto se tratase todo su material. La combinación de colores, de música de ambiente poco alegre y algunos personajes tan raros y difíciles de ver, es lo que hizo que muchas personas se quedaran traumatizadas a la hora de ver este tipo de comerciales. No por nada
la actualidad, las personas a las cuales les tocó ver estos cortos en su infancia, dicen al volver a verlos o recordarlos, les da una sensación muy extraña. Esta típica sensación que te da cuando te encuentras en una zona tétrica o con una ambientación oscura. Los escalofríos y malos recuerdos regresan, y es que esto es muy fácil de ver en las personas, pues los cortes eran transmitidos en el horario de caricaturas. Canal 5 quería lograr una especie de publicidad como ninguna otra, donde fuera muy llamativa y quedara en el recuerdo de las personas que lo vieran. Y vaya que al darles... Es que el Canal 5 ha hecho demasiadas cosas creepy, la verdad, porque hubo una temporada, creo que fue en 2021, cuando estábamos en pandemia, creo, que según en su página del Canal 5, según cuando daba la madrugada, como las 3 de la mañana, se empezaba a poner rara esa página del Canal 5 y subían cosas de terror y todo eso, donde aparecían caras y así. No sé si ustedes son de México. Si son de México, entonces sí deben de saber un poco de contexto sobre ese asunto, pero sí, en su página del Canal 5 subían cosas creepy a las 3 de la mañana, de la madrugada. Esta tarea Iñárritu lo logró, pero tal vez no de la manera que querían. Se buscaba que los más chicos vieran el canal gracias por el regalo, el cual era llamativo hasta en los comerciales. Pues como podemos ver, realmente esto no pasó del todo, pues sí quedaron en nuestros recuerdos, pero causando escalofríos cada que lo recordamos. Sinceramente, el hablar de un comercial o de alguno en específico está de más, ya que realmente cualquiera de estos sobrepasa lo inimaginable y llega a ser tétrico para el espectador. De aquellos que más se mencionan sobre este tema está el del huevo, en el que una televisión consume una persona, o uno donde un monstruo se lleva a una persona cuando ésta abría el refrigerador. La tanda de comerciales que podíamos llegar a toparnos sin duda era de las más experimentales. Este tipo de experimentos que terminaron por traumatizar a toda una generación. Y lo más raro de todo es que una sola persona fue capaz de lograr esto. La mentalidad de Iñárritu logró dejar traumas a muchos. Ok. Blancanieves. Hablando de la década de los 2000 y los videos aterradores, el YouTube de estos años era muy diferente al que conocemos hoy en día, tanto por el contenido que se hacía para la plataforma, como el tipo de cosas que se hacían virales, y una de las más conocidas eran los supuestos videos que captaban actividad paranormal, desde duendes hasta las apariciones de La Llorona, todos con una pésima calidad de imagen y un montaje que era más que evidente. Sin embargo, en este tiempo todos nos la creíamos por lo temprano que eran las redes sociales para nosotros, pero si hubo un video que explotó la popularidad es el de Blancanieves que parpadea, un video de pocos segundos donde unas personas se acercan a una estatua del personaje. Ah, la bestia, no manches, ese video neta dio un susto en aquellos tiempos, porque no sé si sea el video, pero yo vi un video, no sé si sea ese donde está una estatua y de repente parpadea. Pero sí. Da un miedo que a la bestia. Los ojos. Este fue de los pocos videos que se pudieron preservar como verdaderas joyas del terror por parecer auténtica. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la televisión mexicana. Y justamente en esos años al extremo se dedicó a hacer un reportaje por el regalo. El video a todo el público que no tenía acceso al internet. De igual forma se demostró que el parque ubicado en Veracruz donde se grabó el video se trataba de un panteón que había sido abandonado. Tan cliché como suena, pero era algo real. Esto solo hizo creer más en ese video, siendo tomado como una prueba verdadera de actividad paranormal y aterrando a muchos televidentes por lo impactante de las imágenes. Tal vez hoy en día no sea nada del otro mundo, de hecho cualquiera puede hacerlo con un poco de edición. Sin embargo, en aquellos años estábamos acostumbrados a ver este tipo de sucesos de forma indirecta, ya sea porque las grabaciones no tenían buena calidad o simplemente porque era un montaje. Este video mostraba en primer plano lo que parecía ser una estatua embrujada legítima, y el reportaje ayudó a que la leyenda solo cobrara más peso. Curiosamente, el video original ya no existe en YouTube y solo se puede encontrar el reportaje de Al Extremo, el cual es recordado como uno de los momentos que impactaron al programa. Estuvo potente ese video. Lo que la gente cuenta. Ese programa es programas que tenían una ambientación algo fuera de lugar o que causaban escalofríos cada que se sintonizaban. Gracias por el regalo, gracias. De mujer, casos de la vida real. Son dos programas, los cuales a pesar de no ser dirigidos para causar miedo o algo por el estilo, tenían un no sé qué. Muchas gracias. Con una mala espina. Con esto dicho, ahora imagina un programa el cual sí buscaba esto, y en muchos casos lo logró, pues lo que la gente cuenta fue un programa en TV Azteca que mantenía a los más fanáticos del terror pegados a la televisión. Solo que algo
algo muy raro pasaba con este programa, pues las historias que nos podían presentar en realidad daban miedo, te dejaban con esa espina de inquietud justo al terminar el episodio, y más cuando el presentador hacía la típica frase de o al menos eso es lo que la gente cuenta. Al escuchar eso, muchas personas se les ponía la piel de gallina, y realmente no los culpamos, pues a muchos este fenómeno nos pasaba, pero realmente lo que les presentamos aquí no es para hablar del programa en sí, o de un capítulo en específico, sino que en realidad no podemos llegar a explicarnos cómo es que tantas personas dejan como anécdotas que al terminar un capítulo de este programa, cosas paranormales pasaban en sus hogares o en el entorno donde se encontraban. Era realmente raro el llegar a pensar que gracias a un programa de televisión, en tu hogar se manifestarían sucesos paranormales, pero como mencionamos, la cantidad de personas que dicen esto es demasiada, y toparte con estas anécdotas en foros dedicados al tema es muy frecuente. En sí no existió un episodio en concreto el cual provocara esto, hasta que muchos llegaron a la conclusión de que esto pasaba con mucha más frecuencia cuando se transmitía el primer episodio del programa. Con este era con el que más sucesos de este tipo lograban pasar, y la gente comparte sus experiencias en las redes. Sin duda es un programa que logró traumatizar a miles por los sucesos que llegaban a ocurrir dentro y fuera de este. Ese programa sí que daba miedo, demasiado. La niña del panteón. Los programas de televisión sobre cosas paranormales son de los que más rating pueden llegar a tener, y esto se debe a la gran curiosidad que pueden causar a los televidentes. Es por eso que Facundo en su programa de Incógnito se lanzaría a hacer un video en un panteón para posiblemente demostrar de algún modo que este tipo de cosas no eran verdaderas, y esto nos lo deja ver muy en claro cuando dentro del lugar se pone a gritar y a retar a los espectros a salir para que los puedan ver. Sabemos de sobra que para muchos este video es todo un clásico de la televisión mexicana, pero para aquellos que son mucho más jóvenes ni siquiera les tocó ver esto en su momento, y todo el ruido que hizo este personaje tan característico de la televisión en aquellos años, tuvieron un encuentro directo con un espectro en la televisión, pues en el programa se deja ver de cómo un rato de estar provocando los espectros como tal, comenzará a escuchar el llanto de una niña, el cual lo desconcierta completamente, pues se le hace raro que una niña esté en el cementerio a la 1:30 de la mañana, buscándolo con su cámara logra enfocarla, y cuando esto pasa, la niña voltea de una manera realmente tenebrosa, se nos deja ver su rostro completamente deformado, lo que provoca en Facundo el miedo que tanto estaba buscando y sale corriendo del lugar. Para los que lograron ver esto en vivo, sin duda fue de esos momentos de los cuales no son fáciles de olvidar, y más la cara de la niña junto con sus lamentos, son cosa que a día de hoy muchos aún tenemos muy marcado en nuestros recuerdos. De hecho, este video se ha vuelto uno de culto de los videos de terror de la televisión mexicana. No hay quien no te hable de la niña del panteón en el programa de Facundo cuando se toca un tema relacionado a lo paranormal y la TV de México. Estuvo potente. El chupacabras. La niña del patín, ok. Se equivocó. Todos conocemos la leyenda del chupacabras, una criatura que merodeaba entre la frontera de México y Estados Unidos, que acecha el ganado y que tiene la capacidad de vaciar la sangre de los animales de una mordida. Se han hecho escenas de documentales y películas sobre esta caricatura. De hecho, se puede decir que los estadounidenses son los que tienen un mayor interés por esta criatura, siendo que el mexicano tiene más presente otro tipo de seres mitológicos. Sin embargo, a principios de la década de los 90, el chupacabras tomó un rol más relevante en la cotidianidad de los mexicanos. Vamos a ser sinceros, esta noticia era más que falsa, y en muchas ocasiones se ha logrado desmentir y verificar que la mayoría de la información fue montada. Esto gracias al trabajo de investigadores y reporteros que revelaron la verdad. Pero según que cuando hicieron todo eso era para tapar cosas políticas, y así sacaron la teoría del chupacabra. Pero tras eso era para cubrir cosas políticas de un presidente de aquí de México, según. No sé qué tan cierto sea, pero sí. ¿por qué crear una noticia falsa? No nos queremos meter en temas políticos, pero solo vamos a decir que se cree que fue una pantalla de humo para encubrir el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, y así nació la idea de crear esta leyenda sensacionalista para mantener a la población ocupada en otro lado, y funcionó. Muchos recuerdan una pequeña histeria colectiva que se armó gracias a los medios de comunicación que afirmaban que el chupacabras estaba suelto en México, y ya se había cobrado varias víctimas, pero el momento cumbre llegó con el reportaje de Javier Alatorre en el noticiero Hechos, un reportaje de poco más de 3 minutos donde podíamos ver cadáveres de animales y varias escenas grotescas, donde se retrataba el hecho antes mencionado, al igual que varias ilustraciones que mostraban cómo es que supuestamente se veía. Y si bien hoy en día es tonto pensar en esta noticia, la verdad es que en su momento se jugó con la ignorancia e incredulidad de las personas. No había medios para informarse ni métodos para saber que lo que decían en las noticias era mentira. Era una época donde estábamos más cerrados al mundo y nos podían vender cualquier cosa como verdadera. De hecho, son muchos los relatos de personas que recuerdan haber sentido miedo e incertidumbre ante la noticia.
Así es, plebaya. Plebeyita, Así es como plebeyita. llegamos al final de este reencuentro por algunos de estos traumas que Bueno, nos dejó la televisión mexicana. bueno. Esperamos no haberles dado un regreso a estos momentos. Cuéntanos, ¿llegaste a vivir alguno de estos? ¿O tienes algún otro Yo que sí, recuerdes? yo sí, Hazlo yo saber sí, acá yo abajo en sí. la caja de comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video. Yo sí llegué a ver tantos de esos.